Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. El tema OVNI a nosotros siempre nos ha llamado la atención en el programa, siempre nos ha llamado la atención desde que se comenzó la Rueda del Misterio. Y bueno, yo creo que la persona que tenemos hoy para hablar de este tema, en esta nueva temporada que hace muy poquito ha comenzado, yo de verdad que estoy muy satisfecho de que esté aquí en el programa. Diría que está contento porque vuelvo al programa. Hace mucho tiempo lo entrevistamos muchas veces y queremos que esté aquí con nosotros esta temporada. Él es Carlos Alberto Yurchuk, director de Demonios, que es un canal creado por él que habla principalmente del fenómeno OVNI y se suma ocasionalmente a otros temas, fenómenos paranormales, relatos de misterio. Y bueno, hay muchísimos vídeos, lo podéis encontrar poniendo Demonios, tienen muchísimos suscriptores, los programas son muy buenos. Y su director, Carlos Alberto Yurchuk, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio. Miguel Ángel, qué gratísima sorpresa el haber contactado de nuevo contigo después de tantos años que no teníamos comunicación por estas circunstancias de la vida que uno por ahí pierde contacto, por más que vivimos en un mundo hiperconectado, a veces igual se pierden los contactos, digamos, con la comunicación con la gente, y después de tanto tiempo nos volvimos a reencontrar, y la verdad me puso muy, pero muy contento haber recibido tu email y obviamente la invitación a participar de tu programa, así que realmente muy contento, un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes. La verdad es que muchísimas gracias a ti, Carlos, y bueno, yo recuerdo siempre tus palabras, y lo he repetido muchas veces y te he parafraseado. Si pudiese escuchar los programas que escucharía que, digo, como dice Carlos Alberto Yurchuk, aquí hablamos como en una mesa camilla, y la verdad es que así. Y a mí me gustaría, Carlos, que presentase tu canal de YouTube Demonios, ese fantástico canal que precisamente hoy te decía que lo estaba visionando, que llevo, pues desde que sé que de su existencia he visto un montón de vídeos, y que se lo presentase a todos los oyentes de La Rueda del Misterio. Hace un par de años, allá por noviembre del 2017, comencé una nueva etapa en la difusión del tema OVNI. Yo siempre digo que es tan importante la investigación del tema, el estudio del tema, como la difusión del tema. Para mí es una de las patas fundamentales de la ufología o de la ovnilogía, como decimos por estas regiones. Este nuevo canal de difusión está en YouTube, como bien dices, se llama Demonios. La dirección es youtube.com/demonios. youtube.com/demonios. Y como bien decías, tenemos principalmente material sobre el tema OVNI. Si bien hay algunos casos de Argentina, también tenemos casos de otros lugares, charlas con diferentes personas de la temática, de diferentes países, y también abordamos, y la idea es incrementar más los videos que abarcan otros temas, sea parapsicología, misterios, etcétera. Porque yo creo que en el fondo, y como siempre digo,
en el fondo todo está relacionado, ¿no? Uno comete el error de discriminar o etiquetar las cosas. El tema ovni por un lado, los fantasmas por otro lado, los fenómenos paranormales por otro lado, como que son etiquetas distintas porque son cosas distintas, pero yo creo que eso tal vez sea un error, porque creo que en el fondo está todo interrelacionado. Así que es bueno poder abordar en el canal la mayor amplitud de temas relacionados con los misterios en general. Los misterios en general, el tema OVNI, hablaba también que uno de los programas que recomiendo y que estuve viendo es el del caso Diablo, un caso que a mí la verdad que me apasiona y lo recomiendo también, aparte de los casos OVNI que tú recoges, el caso Garabandal también lo recoges. La verdad que es un canal para disfrutarlo, de esos canales que uno puede disfrutar en YouTube, completamente gratuito, que lo puedes ver y la verdad es que todo es un placer. Y Carlos, el tema OVNI, a mí me gustaría, porque evidentemente hoy en día en un mundo de drones, en un mundo de donde muchos aparatajes han cambiado, donde, bueno, aquí por ejemplo en España ya nos pueden multar si se va a exceso de velocidad o ocurre alguna cosa con un aparato de esto que puede parecer un ovni desde lejos. De hecho, hace muy poquito había un ovni de un organismo oficial volando por las montañas de Málaga. Y bueno, se confundió con ese objeto volador no identificado, y era un objeto volador totalmente identificado y multador también, aunque posiblemente, como dicen ellos, por su seguridad o por nuestra seguridad. Es posible que pueda ser que sí, es posible que pueda ser que no. Como digo, el mundo de la ufología o la omnilogía, como te he escuchado muchas veces decir, ¿cómo está actualmente? Qué pregunta esa, ¿eh? Como siempre digo, son preguntas que dan para largas horas de charlas, de debate, como decimos siempre, en una mesa de café, ¿no? Sentarnos en una mesa de café y a debatir y a charlar. Lo que yo siempre digo es que el llamado fenómeno ovni siempre está presente, siempre está presente. Tiene sus periodos, hay épocas que aparecen las oleadas, años de más casos que otros, años de más actividad que otra, pero nunca se va, siempre está presente. Hoy en día tenemos nuevas tecnologías humanas, como bien decía, drones y demás, que generan muchas confusiones, con el auge también de los teléfonos móviles, las fotografías y filmaciones de teléfonos móviles, también se generó mucha confusión. O sea, la gente filma, saca foto y muchas veces descubre cosas raras en las imágenes, que en el 99% de los casos termina siendo una simple confusión, un reflejo, un pájaro desenfocado, etcétera. Pero más allá de todo eso, de todo ese ruido de fondo, si querés llamarlo, el fenómeno ovni, el ovni, sigue estando presente, con mayor o menor actividad, pero sigue estando presente. Y eso va a ser así, creo, por los tiempos, por los siglos y los siglos. Y ha sido así y va a seguir siendo así, digamos, ¿no? Yo creo que no hubo una evolución. Muchos hablan de evolución del fenómeno ovni y demás. Cuando uno analiza todo o intenta analizar todo el panorama completo desde el principio de los tiempos hasta hoy, vemos que en realidad el fenómeno ovni no evolucionó, no cambió. Creo que es básicamente el mismo. Tal vez lo que cambió es la interpretación que los humanos hacemos de este fenómeno. En base a nuestra cultura, a nuestros desarrollos tecnológicos, le damos diferentes interpretaciones o posibles explicaciones o posibles orígenes. Pero en esencia el fenómeno ovni sigue siendo el mismo de siempre y creo que lo seguirá siendo por muchísimo tiempo más. Posiblemente por muchísimo tiempo más. Cuando yo te proponía hacer el programa del tema OVNI, evidentemente un experto como tú, sabes muchísimo, te decía, ¿qué temas tratamos? Y tú me dijiste el tema OVNI en las bases navales, en esos lugares oficiales militares donde, bueno, realmente el armamento real, el armamento letal está presente. La presencia de un ovni, de un objeto volador no identificado, ahí desde luego no pasa desapercibido, ¿no? Sí.
Yo, y permitime comentar una intimidad de la preparación de este programa. Cuando me preguntaste de qué tema hablar, yo siempre digo que yo prefiero hablar de casos, porque generalmente a los oyentes, a la gente, lo que le gusta es escuchar casos. Quizás no tanto desarrollo teórico de posibles explicaciones, sino escuchar casos, lo que le pasa al común de la gente, y que seguramente a muchos oyentes les pasó algo similar y que por ahí no lo cuenta abiertamente por el temor al ridículo, al que dirán, pero al escuchar que a otra persona en otro lugar, en otro país, le pasó algo muy similar a lo mío, entonces por ahí se anima y lo cuenta, ¿no? Entonces hoy traje para este regreso, después de tantos años al programa, traje casos ocurridos en bases argentinas y casos donde tenemos el testimonio en audio del principal testigo. Así que no solamente puedan escuchar mi descripción del hecho, sino también el relato de la boca del propio testigo. Y los casos obviamente que ocurren en bases militares, dentro de la casuística OVNI, son particularmente interesantes por el entorno donde ocurren y porque obviamente a partir de estos casos se genera todo un informe oficial, una investigación oficial, y eso es muy, muy valioso para las personas que estudiamos estos temas. La verdad es que, como tú bien dices, la fuerza del testigo, que muchas veces nos quiere contar. A mí me recuerda muchas veces el tema OVNI a otro tema que a mí me apasiona, como es experiencia cercana a la muerte. La persona muchas veces vive esa experiencia cercana a la muerte y no lo quiere contar, o por miedo al ridículo, o por miedo también al que dirá. Y en el caso OVNI, como tú bien dices, muchos de los testigos, yo conozco incluso altos cargos de lugares oficiales que han querido poco menos que mantener en secreto, en un entorno muy pequeño, ese avistamiento que realmente ocurrió, porque de verdad ellos lo han vivido y curiosamente lo han marcado. Carlos, el testigo se queda marcado de por vida. A mí me recuerda a ese testigo de Encuentro de la Tercera Fase, pues que iba buscando esa verdad. El testigo del fenómeno OVNI, de la visión, se hace muchas preguntas. Sí. Siempre que hay un caso OVNI muy, muy cercano, no estoy hablando de una simple luz que vio pasar el testigo por el cielo, sino algo realmente cercano, impactante, no solamente deja marcado al testigo, muchas veces a partir de ese encuentro cambia literalmente la vida del testigo, no solamente empieza a interesarse por el tema OVNI, sino su mente se empieza a abrir a otros temas, ¿no? Porque el encuentro tan cercano con el fenómeno OVNI te impacta y te abre los ojos a otra realidad que normalmente la gente no ve. La gente ve solamente lo que llega hasta la punta de su nariz, o sea, no ve más allá. Y el fenómeno OVNI te demuestra, te da la pauta para decirte, mira que hay otra realidad mucho más compleja de la que uno normalmente ve. Entonces, siempre es un impacto de conciencia, como diría nuestro querido Fabio Serpa, recientemente fallecido. Siempre te cambia la vida, y en muchos casos, inclusive en casos muy conocidos, el testigo, cuando tienes un encuentro muy cercano, normalmente te va a contar la parte contable, digamos, entre comillas, de lo que le pasó. Pero generalmente se va a guardar la parte más íntima de ese encuentro. Por ahí, en muchos casos de encuentros muy cercanos, se puede producir, por ejemplo, alguna comunicación entre el testigo y el fenómeno OVNI, que eso muchas veces el testigo se lo guarda, pues ya es muy íntimo. Entonces, siempre que hay un encuentro cercano, es un cambio de vida para el testigo, y además, muchas veces el testigo se guarda la parte más íntima de ese encuentro, que obviamente por razones de privacidad o por lo que sea, no la comunica tan abiertamente. O por ahí después la comunica con el pasar de los años. Nos ha pasado, por ejemplo, muy brevemente, te cuento así muy rápido. Sí, claro. Acá en La Plata, donde yo vivo, en Argentina, allá en la década del 70, hubo un caso donde un testigo ve descender en el patio de la casa vecina un
plato volador, un objeto al patio. Y al rato lo ve despegar. En el patio de la casa quedó la marca en el pasto, inclusive había algunas pisadas que iban a, unas marcas como pisadas que iban hacia un laurel, el laurel también quedó con algo gelatinoso en las hojas, bueno, fue un caso muy interesante de por sí. Y ahí quedó el caso, digamos, como que lo único que había pasado fue eso. Después, hace muy pocos años, hace 3, 4 años atrás, junto con el investigador Carlos Ferguson, volvimos al lugar, volvimos a esa casa, hablamos con las personas que viven ahí, que eran las mismas personas que vivían cuando ocurrió el caso, y en la intimidad de la charla nos contaron que esa noche habían tenido la presencia de unos seres en el cuarto de los hijos. El típico caso de, como se conoce, como visitante de dormitorio. Pero eso salió ahora, o sea, nunca se conoció ese dato, nunca lo contaron, porque era algo muy íntimo. Recién ahora, y solamente nos los contaron a nosotros por una cuestión de confianza, nos contaron esa parte del caso, ¿no? De ese encuentro más cercano que no contaron al principio. Como ese caso, muchos otros. O sea, por eso cuando hay un caso tan impactante, tan cercano, siempre es bueno volver con el tiempo a entrevistarse con los testigos y demás, porque seguramente van a salir algunos datos más íntimos que no se conocieron en un principio. Bueno, como tú bien dices, hay que entrevistarse con los testigos y que contar esos elementos. Bueno, si te parece, vamos a ir directamente a esos casos, a esa bases militares, y yo me gustaría que los oyentes, que los escuchantes, como a mí me gusta decir, hicieran un viaje hipotético, pues a la Antártida, a la Bahía Margarita, a la ubicación 68 grados 7 minutos 48 segundos sur, 67 grados 06 minutos 08 segundos oeste. Vámonos a la base antártica San Martín. Una base, apartada del mundanal ruido, ¿no, Carlos? Exactamente. Argentina tiene varias bases en la Antártida. Algunas son permanentes, es decir, están en funcionamiento todo el año, y otras son temporales, que solamente funcionan en verano, digámoslo así, dadas las condiciones climáticas extremas que por eso ocurren en invierno. La base San Martín, donde ocurrió este hecho en abril del año 91, es una de las bases permanentes, y ahí siempre, permanentemente hay gente viviendo ahí en esa base. Y traje este caso ocurrido en la Antártida para recordarle a los escuchas que el fenómeno OVNI aparece en cualquier lugar del planeta. Si bien es cierto que por ahí hay algunas zonas que en algún momento pueden tener más avistamientos que otras, pero en general el fenómeno OVNI se manifiesta en todas las latitudes y longitudes del planeta, incluyendo la famosa Antártida. Así que quise traer un caso ocurrido ahí, donde además se suma un elemento de interacción con instrumental, algo que no es muy común, y por eso son casos muy valiosos estos. Casos muy valiosos porque la fuerza del testigo está ahí. ¿Por qué no nos cuenta esa... Bueno, y ahora pasaremos a escuchar esos cortes del testigo hablando, pero ¿por qué no nos cuenta un poco y nos pone en posiciones también, como dicen en las películas, nos pone los fotogramas, el lugar que ocurrió y cómo ocurrió? Yo contacté al testigo principal, la persona que van a escuchar ahora en el audio, allá por el año 2010. En realidad, esta persona se contacta conmigo. Yo en aquel entonces todavía tenía la página El Dragón Invisible, y a través de esa página se contacta conmigo esta persona llamada Miguel Amaya. Y allá por octubre del 2010 viajé a la ciudad donde vivía él, que es la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. Viajé hasta allá, me encontré con él. Él en aquel entonces era suboficial en actividad de la Fuerza Aérea Argentina y cumplía diferentes funciones en el aeropuerto de Resistencia.
él tenía una especialidad que era la meteorología. Por esa misma especialidad, en el 91 es que viaja a la Antártida, a esta base San Martín, para a realizar labores meteorológicas. En ese entorno donde conviven tan pocas personas, en un ámbito tan cerrado y tan especial como es la Antártida, ocurrió una noche que él recibe un extraño llamado de uno de sus compañeros, que es lo primero que vamos a escuchar en el primer fragmento de audio. Este audio que vamos a escuchar es parte de una entrevista que yo le hice en aquel 2010 a Miguel Amaya, y bueno, para hacerlo más práctico, lo dividí en algunos audios, en algunos fragmentos, y en este primer fragmento la idea es escuchar primero la presentación de Miguel y después ese extraño llamado que recibió de uno de sus compañeros. Pues pasemos a escucharlo, porque la verdad es que tiene muchísima fuerza ese audio. Yo soy suboficial en actividad de la Fuerza Aérea y en este momento cumplo mi labor en la base aérea militar Resistencia. Mi especialidad es meteorología. Contanos qué ocurrió en el año 91 mientras te encontrabas en la Antártida. Bueno, en esa fecha, esa época, estamos ya en la noche polar, en la zona de la base General San Martín, en la bahía Margarita, en la Antártida, donde recuerdo que teníamos una temperatura entre 20 y 25 grados bajo cero todos los días, y estaba cubierto y nevaba, durante una semana nevó más o menos, y cubierto con nubes bajas de estratos, todo cubierto era. Recuerdo que esa noche estaba de turno en la estación meteorológica y suena el teléfono, 1:15 de la mañana aproximadamente, el único teléfono que teníamos punto a punto con el laboratorio, donde estaban 3 personal científicos, y me llama el ingeniero, donde me pregunta qué equipo estaba andando en ese momento. Y yo le dije que nada, no había nadie, que todos los comunicadores de ejército estaban durmiendo y yo era el único que estaba despierto. Y le pregunto por qué. No, por nada, cortaron. Directamente se cortó. Y yo hice mi observación normal, seguí mi turno normal, hasta que a las 7 de la mañana vino mi relevo y me fui a dormir. Bueno, realmente, oficialmente, no había nadie fuera, ¿no, Carlos? Exacto. Primero déjame aclarar y pedir en cierta forma disculpas por la calidad del audio, por los sonidos que se escuchan de vehículos. Y encima lo peor fue que, esto es una anécdota también del backstage de esta grabación, justo estábamos en un lugar donde había varias oficinas, y donde íbamos a grabar, que era una oficina que estaba más hacia adentro, digamos, más fuera de la calle, estaba ocupada, así que tuvimos que irnos a una oficina que daba hacia la calle, normalmente no pasaba nadie, o sea, era una calle bastante tranquila, y justo cuando empezamos a grabar, parece a propósito, ¿no? Empezaron a pasar motos, autos, qué sé yo, y por eso se metió mucho ruido en la grabación. Pero bueno, más allá de ese detalle técnico, creo que se escucha bastante bien. Reitero algo que decía al principio, él en ese momento era un suboficial en actividad de la Fuerza Aérea Argentina, hoy en día está retirado, ya está jubilado, pero en aquel momento estaba en actividad, que es un detalle que no es un detalle menor, o sea, rescato esto de que alguien que está en actividad en la Fuerza Aérea Argentina se anime a hablar de estos temas abiertamente, ¿no? Y más para lo que en aquel entonces era una página de OVNI, ¿no? Así que eso es un pequeño detalle que siempre le agradezco a Miguel, que se haya animado a hablar, y realmente no, a nadie se lo prohibió, ni nadie después le dijo algo por haber hablado conmigo, así que eso es un pequeño detalle que yo quería destacar.
Un pequeño y gran detalle, Carlos, porque la verdad es que el testigo se anime a hablar, como tú dices. Lo de la grabación, pues eso muchas veces ocurre. Basta que uno busque un sitio totalmente tranquilo para que el ruido se presente. Pero se entiende perfectamente lo que dice este testigo. Pero su relato continúa, ¿verdad? Exactamente, lo que escuchamos acá es que él una noche recibe esa llamada, pero no le dieron mayores explicaciones. Ahora en este segundo audio vamos a escuchar qué fue lo que ocurrió, el porqué de esa llamada. Y presten atención a la parte de cómo se ven afectados algún aparato de medición. Pues escuchemos ese segundo corte. En la cena, mientras estaba el ingeniero sentado a mi derecha y el otro auxiliar a la izquierda, me acordé del llamado de la noche anterior y le pregunto al ingeniero: che, Esteban, ¿qué era? ¿Por qué me llamaste? Y todos me miraron como diciendo que no vi nada, no me enteré de nada, ¿dónde estaba yo? Y por ahí dice uno, casi nos invade el extraterrestre, y yo estaba durmiendo. Y ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Digo. Entonces me empiezan a explicar de que hay un aparato que se llama rigómetro, que mide unas señales de la ionosfera, y funciona como una alarma donde cuando se reciben pulsaciones se abre otro aparato automáticamente donde se registran esas pulsaciones. Y se estaban por acostar 1:15, 1:20 y suena el rigómetro, entonces conectan. Y las agujas que marcan la faja que va corriendo por un rodillo, tienen que marcar las tres distintas, porque son 3 parámetros distintos que miden. Y de sorpresa resulta que había veces que marcaban las 3 iguales. Entonces el ingeniero me explicaba que para que yo entendiera eso, era como los relojes de un auto, que el reloj de un auto marca la temperatura, el aceite, la presión de aceite y el vacuómetro de la batería, que ninguna de las cosas tenía que ser iguales, 3 distintas marcaciones. Eso era lo mismo, pero lo raro es que a veces las 3 marcaban iguales, inclusive la del medio, que tenía que ser un trazo de 2 milímetros, 3 a lo sumo, hacía como de 5 centímetros. No podía ser, y las de afuera quedaban enganchadas en la faja y no entraban, y había que levantarlas. Eso era totalmente normal. Entonces, esas señales duraban 3-4 minutos y después pasaban 15 minutos, 20 minutos normal, hasta que después volvían a salirse todo de causa. Y no sabían qué era, qué podía ser. Entonces en un momento el ingeniero y los otros 2 personas ayudantes salen afuera con 3 linternas para saber si había un ovni estacionado arriba de la base, porque era una anomalía que no podía ser. Y como había estratos y nevando, no vieron nada, y aparte tuvieron un poco de miedo y se metieron adentro. Y bueno, y siguieron así dando esas anomalías hasta las 5:15 de la mañana. Me comentaba el ingeniero que esas marcaciones solamente podían ser causadas por el portaavión, en este momento me acuerdo el nombre, que decía Kitty House, que esté estacionado a 10 metros de la casa en el mar con todos sus motores atómicos prendidos. O si no, una ciudad como Buenos Aires prendida todas sus luces a 100 metros suspendida en el aire. Lo único que podía dar la magnitud de esas marcaciones. Un objeto brutal en tamaño y bueno, realmente un objeto que lo que marcaba, o se habían vuelto locos los medidores o algo había ahí fuera, ¿no? Exactamente. Había algo, hasta ese momento no se pudo determinar qué era, que estaba afectando las mediciones de ese aparato, que como bien decía Miguel, eran
3 agujas que marcaban sobre un rollo de papel y que deberían marcar distintas, y las 3 en un momento marcaban iguales, era por minutos, por ratos, después volvía a la normalidad, después de golpe volvían a marcar cosas raras, se iban de escala. Entonces había algo que ocurrió solamente esa noche. Después, anterior y posteriormente, el aparato funcionó con la normalidad. Y un detalle dentro de los tantos detalles que uno podría descartar, cuando Miguel menciona de que salieron afuera para ver si había un ovni. Esa gente que estaba en la base, no todos eran militares, había militares y civiles, muchos científicos, como son generalmente bases científicas, la mayor parte del contingente del personal es civil y muchas veces científico, pero sin embargo tenían presente el tema ovni. Es más, pensaban que era un ovni porque era la única explicación posible para explicar el comportamiento de ese aparato. Bueno, salieron afuera, esa noche no vieron nada, pero no me quiero adelantar, después algo va a pasar. En el tercer audio que vamos a escuchar de este caso, se produce el informe a Buenos Aires, porque obviamente esto que ocurrió, este registro que ocurrió en la base, debía ser informado a las autoridades en Buenos Aires. Así que en esta tercera parte de este tercer audio, Miguel nos explica cómo fue esa comunicación. Claro, porque como tú bien dices, cuando ocurre algo en cualquier base militar, hay que comunicarlo a los superiores. Escuchemos ese tercer audio. Bueno, el asunto es que 5:15, 5:30 se terminaron, y ellos el día viernes tenían que dar la novedad a la Dirección Nacional del Antártico. Todos los viernes las novedades ocurrían durante la semana. Y se conecta con el jefe de ingenieros de la Antártida y le comenta lo que pasó. Y este señor, según un comentario del ingeniero, le dijo que eso no podía ocurrir, en ningún lugar del mundo podía ocurrir. Entonces este muchacho le dijo que estuvieron toda la noche despiertos y que realmente tenían todo registrado, que no le podía decir que no porque ellos tenían la prueba. Y entonces el hombre le volvió a decir, mire, eso no existe. Y bueno, sí, parece como que se enojó y dijo, mire, acá está todo registrado, no me diga que no. Entonces el ingeniero de Buenos Aires le dice, mire, ingeniero, esos rollos que usted tiene, los tiene debajo del brazo, metafóricamente, debajo del brazo, hasta que yo vaya en febrero en el rompehielo Ibiza y me los entrega a mí personalmente en el barco. Y no se le ocurra mandar por avión vía Marambio, Buenos Aires, no quiso. Entonces directamente se lo entrega a él personalmente. Y ahí se terminó el diálogo. Bueno, yo después fui a ver todas las muestras, los rollos, y el ingeniero me explicaba perfectamente todo, se enroscó como 40 metros de rollo y me iba explicando todo lo que ocurría. Bueno, la verdad es que es impresionante lo que ocurre en muchos lugares. Esto no lo transmite por ninguna parte, no sea que se filtre, ¿no? Exacto. Esos rollos deben estar en algún archivo, en algún edificio de Fuerza Aérea acá en Buenos Aires, en Argentina. Y es uno de los tantos documentos que algún día esperamos poder acceder. Les comento a los escuchas que yo formo parte también de un grupo llamado Sephora, cuyo objetivo es la desclasificación, solicitar la desclasificación de los archivos oficiales que estén en posesión del gobierno argentino. Y entre esos archivos oficiales, algún día ojalá podamos acceder a estos rollos para tener la prueba física, digamos, de esa anomalía en el aparato. Como decíamos antes, las personas que estaban en la base
pensaron que lo que le estaba pasando, o la causa de lo que estaba pasando al equipo, estaba originada en un ovni. Esa noche no vieron nada, pero ahora en este último audio, en este último fragmento de la entrevista con Miguel Amaya, él nos va a relatar algo que vieron la noche siguiente. Claro, yo creo que ahí en este audio se aclara bastante qué es lo que pudo ser. Después me vengo yo a la estación meteorológica y hago la observación después de las 21, y viene este otro pibe que estaba llenando al lado mío, auxiliar del ingeniero, y me dice: me voy a dormir porque anoche no me dejaron dormir y tengo mucho sueño, así que me voy a dormir temprano. Y se abrigó bien y se fue. Y después que habrá pasado 2 minutos, pues suena el único teléfono del local que teníamos, y me dice: vení rápido al LASAM, que era el laboratorio de la base, quiero contarte algo. Entonces me fui rápido, y este pibe estaba medio como alterado porque dice que venía caminando, y ahí en la curva donde está una pequeña bahía, se le ocurre mirar para arriba, y sobre los estratos, arriba de los estratos, veo un círculo de luminosidad blanca que cruzaba sobre la base y se perdía para el mar, muy lentamente y sin hacer ruido alguno. Bueno, la verdad es que los estratos que él se refiere son los estratos de nube, y ahí no tenía que haber absolutamente nada ni nadie, ¿no, Carlos? En el vocabulario de Miguel se nota su especialidad, que era la meteorología, digamos, ¿no? Él no hablaba simplemente de nubes, sino te describía exactamente qué tipo de nube era la que había en el lugar. Y como bien decías, no debería haber nadie, o sea, el objeto que vieron o esa luz que vieron, uno está muy tentado a relacionarlo directamente con lo que había ocurrido horas antes, con esa variación en las mediciones del equipo. Esa luz que vieron habrá sido la causante de lo que ocurrió antes. Uno desearía que así fuese, y uno se ve muy tentado a hacer esa relación directa. Pero lo concreto que esa luz que vio no corresponde con ningún artefacto conocido en ese lugar. Ningún artefacto conocido en ese lugar, y bueno, al final, como bien dicen, no se han encontrado los rollos, y bueno, Miguel se atrevió a contarlo después de mucho tiempo, ¿no? Sí, aparte, bueno, Miguel, aparte de ser una gran persona, hoy somos grandes amigos, también es una persona que ha tenido otras experiencias con respecto al tema OVNI. Esta quizás fue la más impactante, ¿no? Pero él, a lo largo de sus años de servicio y de estar constantemente observando el cielo, siempre vio más de alguna vez algunas cosas raras en el cielo. Pero bueno, eso va a ser tema para algún otro programa. Están escuchando La Rueda del Misterio. Bueno, Carlos, la verdad es que impresionante este testimonio en base General San Martín en la Antártida, pero yo propongo otra vez a los oyentes de hacer un macroviaje a otro lugar, a Punta Alta, provincia de Buenos Aires, a las coordenadas 38 grados, 53 minutos 13 segundos sur, 62 grados, 05 minutos, 52 segundos oeste. A la base naval Puerto Belgrano, una base también impresionante, ¿no? La base naval Puerto Belgrano, que está, como bien decías, al lado de la ciudad de Punta Alta, es tan grande como la ciudad de Punta Alta. Cuando uno mira ahí en el Google Maps ambas cosas, las dos tienen el mismo tamaño, o sea, es una base inmensa, está muy cerca de otra ciudad muy importante que es Bahía Blanca, y es una base que tiene muchos casos relacionados con el tema OVNI, Creo que es una de las bases más
interesantes en Argentina con respecto al fenómeno OVNI. Y hoy trajimos 2 casos. Este primero es del año 62 y es un caso que se conoció hace muy poco públicamente. Debo reconocer primeramente al señor Julio de Geneve, es un investigador de Argentina que vive en la ciudad de San José, en la provincia de Entre Ríos. Él tiene un programa de radio llamado Enigma Virtual, y en ese programa de radio, el 28 de marzo de este año 2019, presentó al testigo de este caso que vamos a escuchar ahora. Si bien los que estamos en el tema OVNI conocíamos el caso, porque Julio ya no había comentado ese caso, todavía no se había dado a conocer públicamente, y el testigo nunca había hablado públicamente de este caso. Así que gracias a Julio, que en su programa lo sacó, yo ahí extraigo este audio, y hoy, como hicimos en el caso anterior, saqué algunos fragmentos para que sea más fácil de entender, y hoy lo vamos a escuchar. Pues escuchemos este primer fragmento, la verdad, de otro caso impresionante. Discúlpame, Miguel. Sí, dime. Déjame hacer una breve introducción al caso antes de escuchar este primer fragmento. Claro que sí. Este caso ocurre el 21 de abril del año 62, ahí en Puerto Belgrano. Yo creo que se debería convertir en un caso clásico de la ufología argentina, por varias razones. La primera razón, primero, que ocurre en una base naval, en una base militar, pero la principal razón es la duración del caso. Es un caso que dura día y medio, reitero, un caso que dura día y medio, desde la noche del sábado 21 de abril del 62 hasta el mediodía del lunes 23 de abril. Un caso donde hay 3 objetos, 3 platos voladores, literalmente, a pocos metros de la base. En este primer fragmento de audio vamos a escuchar al testigo, cuyo nombre es Horacio Edgardo González. La persona que van a escuchar, que por momentos aparece que lo entrevista, es Julio de Geneve, el investigador que mencionaba antes. Y en este primer fragmento de audio, Horacio nos va a mencionar este tema fundamental de la duración. Él va a describir cuánto fue lo que duró este caso. Pues si te parece, escuchamos ese impresionante testigo. Estuvieron el día domingo, el día lunes hasta el mediodía. Lo que nosotros habíamos reforzado la fuerza, la guardia, ¿no? En la zona de donde existían los tanques de combustible. Entonces, los estuvimos cuidando durante, ya le digo, desde el domingo al lunes al mediodía. Durante todo el día estuvieron así, hasta el día lunes. Bueno, el día lunes todavía yo quise ir. Ajá. Y fui de vuelta, porque las guardias no era a la mañana, en día de semana eran por la madrugada, pero ese día yo seguía hasta el mediodía. Y cuando regreso al mediodía... Todavía están. Sí, y al ratito se fueron, desaparecieron. Cuenta de objetos que estaban ahí, ¿no, Carlos? Exactamente. Déjame aclararte que, algo que me olvidé mencionar, que Horacio González era personal voluntario de Marina. Él estaba haciendo la carrera, digamos. Él en ese entonces era cabo primero. Obviamente es una persona muy mayor, nacido en el año 41, o como él dice, clase 1941. Y yo te decía antes que había 3 objetos en forma de plato volador, el clásico plato volador que uno vería en las películas de Hollywood de antes, que estaban posados a muy pocos metros del agua y a muy pocos metros de la costa. Estamos hablando estaban a unos 70 metros de la costa, reitero, 70 metros de la costa, y a unos 100 metros de altura. Estaban ahí nomás, a un tiro de piedra, como quien diría.
Ahora en este siguiente audio Horacio nos va a describir cómo eran exactamente los objetos. Pues nada, pasemos a escuchar cómo eran esos objetos también. Otro audio impresionante. Vimos como la forma de ella, porque eran dos platos invertidos, ¿verdad? Como comúnmente se ve. Como dos platos soperos. En la parte de arriba tenía unas toberas que largaban unos chorros de fuego, color verde, amarillo, azul. Eso cuando rojo. Estaba de noche. De noche y de día, continuamente. Eso no dejaba de funcionar nunca. Y la torre giraba como un anillo que daba vuelta alrededor del plato. Y la parte de arriba donde estaba la gente, ¿verdad? Bueno, ellos. En este caso, los seres vendrían a ser. Los seres, ¿verdad? Era como todo de vidrio, una cúpula de vidrio. Bueno, parece que está describiendo un arquetipo del objeto ovni, ¿no? Exactamente. Reitero, era el típico plato volador. Y esto también es un detalle que vale la pena destacar. Porque mucha gente cree, principalmente los escépticos, dicen que cuando la gente describe un plato volador es porque está influenciado por Hollywood, que Hollywood inventó el plato volador y que los testigos después, bueno, tienen esa imagen vista en las películas y por eso describen con un plato volador. Pero la realidad es al revés. O sea, el ovni, y aún hoy en día, tiene forma de plato volador. O sea, Hollywood se copió del fenómeno ovni y no fue al revés. Pero bueno, esto es un tema que da para otra charla. Y ahora viene la parte más bizarra, si se quiere, del caso. Del plato que estaba posado más abajo, ahora lo va a describir el testigo, desciende una escalerilla, la típica escalerilla, y baja un ser. Vamos a escuchar qué es lo que hace ese ser, por qué baja, y después vamos a comentar, porque para mí es la parte que, reitero, más bizarra, más increíble, más ilógica, más difícil de creer, aunque parezca mentira, de este caso. Como tú bien dices, vamos a escucharlo y después comentaré por la similitud de un caso de aquí, del sur de España. Esperamos unos minutos, se abrió una escotilla de uno de las naves y largaron una escala como de vidrio, algo brillante, transparente, que cayó hasta el agua y descendió un ser. Yo lo veía, por lo que yo calculé, más o menos podía tener entre 60 y 70 centímetros de altura. Una cabeza bastante... En ese caso tenía la escafandra. Tenía la escafandra y tenía un traje todo brilloso, como si fuera de espejo. Le brillaba el traje, ¿no? Y unas botas también brillosas, y bajó por la escala hasta el agua. Y traía un balde transparente como si fuera de vidrio o cristal. Puso el balde en el agua y recogió agua. Y subió por la escala. Eso lo hizo 8 o 10 veces. 8 o 10 veces. 8 o 10 veces. El mismo ser. Sí, el mismo ser. Y había dos que quedaban adentro. Estaban tocando los aparatos, no sé. Es curioso, Carlos, como esta escalerilla que cuenta el testigo, hay un caso en Campo de Gibraltar, en el sur de España, donde ocurre también. Y esa recogida de agua no es tampoco la primera vez que los testigos la cuentan, ¿no? Después me gustaría que comentes muy brevemente este caso que mencionas de España para ver la comparativa. A lo que voy es lo siguiente. Uno se imagina que los tripulantes de estos ovnis son seres que vienen de un lugar lejano, de una civilización tecnológicamente mucho más avanzada, y que bajen por una escalerita y con un baldecito a buscar agua. A mí en lo personal siempre me llamó la atención, me parece muy como una puesta en escena, digamos, ¿no? Muy lógico, digamos. Se supone que ellos tienen una tecnología muy superior para recolectar agua. No necesitan bajar como si fuese un chavalcito que está jugando en la arena, con el baldecito de arena a buscar agua, digamos, ¿no?
Por eso a mí este detalle siempre me impactó, porque me parece como una puesta en escena, digamos, algo que va contra la lógica de supuestamente de una tecnología tan avanzada como sería la de ellos. Sí, llama la atención de que una tecnología que puede atravesar teóricamente espacios siderales, pues esté realmente que bueno, una escalerita y a recoger agua con, poco menos con eso, un baldecito, un cubito para tomar, no sé si muestra o que necesita refrigerar. Llama la atención esa similitud y como también el fenómeno OVNI a mí me recuerda, Carlos, que va variando también con respecto a las tecnologías que van apareciendo, ¿no? Como te decía, en esencia, el fenómeno OVNI para mí sigue siendo el mismo antes que ahora. Por ahí sí se manifiesta con algunos de estos elementos, como decíamos recién, que bajen por una escalerita, que de hecho la escalerita es un elemento que se repite en muchos casos. Yo a veces uno se queda pensando si todo eso no lo harán, como te decía, por una puesta en escena, digamos, como para darnos algún tipo de mensaje, digamos, ¿no? A través de la actuación. No sé, es un tema que da para hablarlo más extensamente en otro momento, creo yo. Sí, desde luego sería tema de debate completo. Pero bueno, este testigo sigue contándonos cosas. Exactamente. Recordemos que había 3 objetos. Uno permanecía estático, que era este objeto del cual descendía el tripulante a buscar agua. Uno podría suponer que tenía algún tipo de desperfecto, por eso necesitaban el agua. Y los otros 2 objetos que eran similares a este, ocurría lo siguiente: un objeto se alejaba, se perdía, se iba a algún lugar, al rato regresaba, luego el segundo objeto hacía lo mismo, se iba del lugar, al rato regresaba, luego el primer objeto hacía lo mismo, es decir, se iban intercalando y cada objeto se iba yendo a un lugar y luego regresaba. No se sabe a dónde iban, pero luego se descubre que por lo menos uno de esos objetos en uno de esos viajes descendió en una finca cercana a la base, que luego los testigos fueron a la base a comunicar lo que pasó. Ahí el objeto descienden estos seres, como lo describe el testigo, y ahora Horacio Edgardo nos va a contar qué fue lo que pasó en aquella finca cuando descendió uno de estos objetos. Pues pasemos a escuchar qué es lo que dice. Una de esas naves, hay campo ahí y hay chacras. Había una familia que la señora estaba llevando mate al esposo, que había un corral muy cerquita de la casa. El hijo estaba ordeñando una vaca y el padre lo estaba ayudando. La señora salía con el mate y en ese momento, en el patio de la casa de ella, descendió uno de esos aparatos. La señora se asustó, cayó al suelo y se desvaneció. El padre del muchacho, que estaba trabajando dentro del corral, también se desvaneció. Y quedó el hijo. El hijo de él nos comentaba a nosotros, cuando se bajaron 2 de estas diminutas personas, porque eran muy chiquitos, entonces se bajaron y le hicieron un dibujo en la tierra, que nosotros lo constatamos después, que lo vimos, un dibujo en la tierra, y le querían explicar que venían de un planeta pasando el sol, de un planeta desconocido. Acá todavía no se conocía el planeta. Entonces el chico no sabía qué decir, no hablaba tampoco. Bueno, después que le dijeron eso, ellos subieron a la nave y se fueron. Entonces este chico se contactó con nosotros, por eso sabemos esto que pasó. Llama la atención de que hiciesen en dibujo en la Tierra cuando hoy en día hay tablet, hay aparataje, que también otro anacronismo, ¿no, Carlos? Exacto. Reitero, para mí es como una gran puesta en escena, digamos, ¿no? El hacerle dibujar en la Tierra
o intentar explicarle algo a través de un dibujo en la tierra, tal vez no sea la mejor forma de comunicarse, cuando se supone que estos seres se pueden comunicar telepáticamente. Lo mismo, ¿por qué descienden en escaleritas y se supone que pueden descender? Si hay casos donde los seres descienden flotando. Entonces, ¿para qué necesitan escaleras si pueden flotar? Bueno, así un montón de detalles que uno cuando los analiza dice, pero por un lado te muestran mucha tecnología, pero por otro lado descienden en escalerita y dibujan en la tierra, se comunican a través de dibujo. Entonces, bueno, es todo un tema para debatir, pero reitero, yo creo que hay una puesta en escena o intentan decirnos algo a través de estas actuaciones. Finalmente, para finalizar con este caso, ellos, las personas que estaban en la base, tuvieron 1 día y medio para filmar, para sacar fotografías. Recordemos que estaban a 70 metros de la playa, estos objetos, a 100 metros de altura, estaban ahí nomás. O sea, imagínate la calidad de esas filmaciones, la calidad de esas fotografías. ¿Qué ocurrió con todo ese material? Como ocurre en muchos casos en Argentina y en varios lugares de Latinoamérica, cada vez que hay un caso donde hay evidencias realmente importantes, vienen gente de Estados Unidos y se lleva todo el material. Eso es lo que nos cuenta Horacio en esta última parte de la entrevista. Curiosamente, lo que tú dices de que viene alguien y recoge o se lleva ese material, no es el único sitio. Hay un caso llamado el caso del ginecólogo, porque el hombre también hizo unas grabaciones y desaparecieron. Nadie sabe dónde está. Escuchemos esto, el último corte que comenta Horacio eso. Porque las fotos desaparecieron, que se tomaron, y las películas que se grabaron también desaparecieron. Ajá. Vino el contraalmirante Palma a Puerto Belgrano. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con él en la policía de la base, ¿verdad? Bueno, comentamos lo que pasó, porque nos preguntaban. Uh-huh. Bueno, entonces comentamos, fue el oficial, ¿no? O sea, él venía a ser el teniente de fragata, ¿no? El teniente Suárez. Y el suboficial Bazán. Era el suboficial que estaba de guardia ese día, y yo. Uh-huh. Fuimos los tres, hablamos. De todas maneras, bueno, fue la primera y única reunión que tuvimos. Después no se habló nunca más nada. Y nos dijeron, no digan más nada ni hablen más, porque ya nosotros ya no tenemos más nada. Las Naciones Unidas, ¿no? O sea, la NASA, dije. Perdón. Ajá. La NASA se llevó todo el material. Primero usted había hecho las Naciones Unidas. Claro, perdón. La NASA se llevó todo el material. Nunca más supimos nada. Es curioso lo que cuenta Horacio de que se llevan el material, desaparece y bueno, y como ocurre en muchos casos, queda solamente la palabra del testigo. Exactamente. Como ocurre en muchos casos OVNI, queda lamentablemente solo la palabra del testigo. Es por eso que el hecho de difundir estos casos, pero este caso en particular, es con la esperanza de que algún día pueda surgir otro testigo de lo ocurrido. De todas formas, Horacio menciona varias personas a lo largo de la entrevista, como el teniente fragata Carlos Suárez, por ejemplo, o recién lo nombraba al contraalmirante Palma. Todas personas que, bueno, lamentablemente están fallecidas, pero que eran integrantes de la Armada en ese entonces. Pero bueno, la idea es, reitero, con la esperanza de que en algún momento podamos encontrar más testimonios, o lo que también sería tan importante, encontrar documentación oficial de estos casos. Porque por más que el material fotográfico o fílmico fue llevado a Estados Unidos, creemos que debe haber informes oficiales archivados en algún lugar sobre lo ocurrido. Entonces, esa esperanza no la perdemos, ¿no? De encontrar, aunque sea algún documento, algo que avale lo que dice el testigo.
Documentos, como ocurre en muchos lugares, que se descatalogan o se suponen que se descatalogan esos casos y bueno, yo recuerdo a algunos y también otros documentos recogidos por el GIPAN, que también durante una época estuvimos emitiendo en la Rueda del Misterio, que realmente son muy llamativos. Realmente cuento brevemente ese caso de la escalera que habíamos comentado antes, Carlos, donde un ovni aparece en medio de Campo de Gibraltar, en aquella época, estamos hablando años 60, 70, donde realmente es una zona todavía hoy con poco habitantes y bueno, la persona ve pues como él contaba, como alguien del espacio exterior y que bajaba una escalera y que dejaba un trípode, como él, a mí me recordaba lo que él contaba al Eagle, al módulo Eagle del Apolo 11, realmente algo así. Realmente caso importantísimo, y en este caso es una base naval también con mucha historia, ¿verdad? Exactamente. Como te decía antes, la base naval Puerto Belgrano es, en cuanto al tema OVNI, una de las bases más importantes donde ocurrieron un montón de casos. Y así como escuchamos hasta el 62, ahora para finalizar nos vamos al año 78, a septiembre del año 78, un año muy particular en Argentina porque el 78 fue uno de los años de mayor oleada OVNI en Argentina, junto con el año 68, con el 2002, fueron años de grandes oleadas OVNI, muchísimos casos, y dentro de ese contexto del año 78, de esa cantidad de casos, ocurre esto que va a pasar también en Puerto Belgrano. El testigo se llama Eduardo, hoy en día es un gran amigo mío. Nunca doy el apellido porque él nunca pidió que se dé el apellido, siempre lo menciono por su nombre. En el año 78 estaba haciendo el servicio militar obligatorio, ahí en Puerto Belgrano. Dentro del servicio él formaba parte de un grupo llamado GAO. GAO significaba Grupo a la Orden, y era un grupo que, en caso de un ataque externo a la base, eran los primeros en responder. Si se producía un ataque, aparte de los guardias que estaban en el perímetro, el primer grupo que salía a repeler el ataque era el grupo GAO, y Eduardo formaba parte de este grupo. Una noche, estando de guardia en el GAO, reciben un llamado de uno de los puestos de guardia. Y esto es lo que vamos a escuchar en esta primera parte del relato de Eduardo. Pues pasemos a escucharlo. Yo estaba prestando servicio militar obligatorio en la base naval Puerto Belgrano. ¿Vos formabas parte de algún grupo especial? Sí, el batallón donde yo estaba se dedicaba a lo que era la custodia de la base, o sea, era un batallón de seguridad que era la que hacía guardia en toda la base naval completa. ¿Y qué pasó aquella famosa noche? Bueno, dentro del servicio del batallón, que contaba, había sido un pequeño así como detalle, contaba con tres compañías en realidad, que estrictamente lo único que hacíamos era guardia, y a su vez había un grupo por noche que se llamaba GAO, que significaba Grupo a la Orden, que en caso de ataque a la base, los primeros que respondían, aparte del puesto de vigilancia, ese grupo GAO dormía en una guardia, éramos 6 soldados, el oficial de guardia y un suboficial de guardia. La noche en sí esa que pasó, la base es inmensa, y yo recuerdo bien porque el puesto particular, el puesto de guardia donde sucedió el hecho, era el puesto 215, que era el último puesto de guardia de la base, que quedaba en la parte de Polvorines. Ese puesto tenía la particularidad de que, aparte de estar un soldado, había un suboficial, generalmente un cabo, que estaba haciendo custodia también de ese puesto, porque tenía un portón que daba acceso a una ruta
que en aquel momento era de uso exclusivo militar, que comunicaba la base naval Puerto Belgrano con la base aeronaval Comandante Espora. Bueno, una noche, de las tantas de guardia, esa noche yo estaba integrando el GAO, suena una alarma, una radio, uno de los handy, se empieza a escuchar de que la base estaba siendo atacada, que era el puesto 215. Y por la importancia del puesto, se le prestó mucha atención, el oficial de guardia le prestó importancia, pero no solamente por eso, porque de fondo se escuchaban disparos de arma. Entonces ahí, bueno, alertados salimos el grupo, los 6 soldados, el oficial y el suboficial de guardia, en una camioneta raudamente hacia el puesto 215. Carlos, situación crítica, parece de una película de acción donde se escuchan disparos y sale a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Aún hoy, a pesar de haber escuchado este audio no sé cuántos cientos de veces, se me pone la piel de gallina porque trato de compenetrarme, trato de ir a meterme en ese lugar, de imaginarme cómo era la situación, la noche, los disparos. Recordemos que en el año 78 acá en Argentina había un gobierno militar, o sea, también era una época complicada en ese sentido, así que la tensión que habrá habido esa noche era increíble, lo que habrá sido eso habrá sido increíble. Y bueno, fueron a ver qué pasaba, digamos, ¿no? Porque, como decía Eduardo, era un puesto clave, donde había un oficial de guardia ahí, o sea que no era un puesto donde se bromeara, digamos, con lo que estaba ocurriendo, sino que realmente estaba pasando algo muy, muy grave. Obviamente hasta ese momento nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir después. Eso lo vamos a escuchar ahora en esta segunda y última parte del relato. La verdad es que, como digo, salen ellos, escuchan disparos y parece el principio de una película. Pero escuchemos qué es lo que ocurre, el desenlace. La escena cuando llegamos es ver el cabo que estaba en el puesto 215 con el soldado que estaba en el puesto 215 tirándole a Dios y María Santísima tiro. Era disparos, disparos, disparos y gritos, como diciendo allá están, allá. Era lo único que les salía a los gritos. Cercano al puesto 215, aproximadamente a 150 metros, había otra garita donde había otro compañero, pero este soldado también, que también le disparaba al frente, o sea, enfrente de la base, bordeando esa ruta, había como 2 bosques de eucalipto, de pino, no sé, eran de árboles grandes, altos, que ensombrecían todo. Imagínate que no había luz, no había nada, la luz que había era de la base que iluminaba el perímetro y después de que se terminaba la luz de la base era la oscuridad total, no había nada. Si uno se ubica así, yendo como para Bahía Blanca, el mar quedaba a la izquierda, estaba el montecito y el mar, todos disparaban hacia el monte. Ante este hecho, el oficial le pregunta al cabo de guardia, al que está en el puesto 215, qué es lo que vio. Y el tipo dice que vio un ovni. Bueno, nosotros perplejos, porque no sé qué palabra debe emplear, no sabíamos si reírnos, no reírnos, pero ante la circunstancia de nuestros otros compañeros que sí tiraban, entonces entramos en duda. El oficial no tuvo mejor idea de darnos la orden de ir a capturar el ovni. Bueno, abren el portón de acceso, avanzamos, todo con la posición de combate, habremos cruzado el perímetro del alambrado, había una calle perimetral, cruzamos la calle, habremos avanzado 30 metros, ya internándonos en esa ruta con los 2 bosquecitos a nuestros costados, y de golpe, frente a nosotros, surge una luz muy intensa. La forma, yo no la puedo describir, si puedo decir si era como una gran calecita, no con una forma aplanada, sino era como una calecita, tenía el tamaño de una calecita, pero un poco más grande, vamos a decir así. Una luz muy intensa, pero no blanca, sino era del color de la llama del encendedor, un azul celeste, muy, muy, muy fuerte.
que no te enceguecía, o sea, te permitía verlo, pero no era fuerte, pero te permitía verlo, no te enceguecía. Así como surgió, se elevó en línea recta y desapareció en la nada. Yo me acerqué, no vi nada, no se veía nada palpable, o sea, ni árboles chamuscados, qué sé yo, uno buscaba algo, o olor, o nada en particular. ¿Qué pasó posteriormente? Es decir, ¿qué les ordenó a ustedes sus superiores con respecto a este silencio total, que no se podía hablar del tema, que no se debía hablar del tema. Como ocurre en otras muchas veces, no se puede, no se debe y ojo a quien hable, ¿no? Exactamente. Algo que quería destacar del relato, cuando estos llegan, el cabo que estaba en el puesto de guardia le dice que habían visto un ovni, lo que había era un ovni. Y ahí cuando Eduardo recibe lo que él dice la orden más estúpida que recibió en el servicio militar, por eso cuando lo menciona se ríe en el relato, que recibió la orden de ir y capturar el ovni. Y él después me decía, imagínate nosotros con un fusil que apenas disparaba, ir a capturar un ovni, o sea, era ridículo, decía. Pero bueno, recibió esa orden de... Es que bueno, es como cuando se dice matar mosca a cañonazo, pero al revés, ¿no? Intentar coger un elefante con un palillo de dientes, ¿no? Exactamente. Así que siempre que recuerda esa orden le causa risa a Eduardo, porque sigue insistiendo que era una orden muy ridícula, que con ese armamento vayan a capturar un ovni. Pero bueno, fueron y ahí fue cuando apareció la nave y se escapó. Y como decías vos, lo otro para destacar es el silencio, ¿no? Que imponían. Y más, reitero, más en esa época que era gobierno militar, era una situación muy complicada, y ahí le dijeron, de esto no se habla, y no se habla. No está en el audio, pero tuvieron toda esa noche interrogatorio, todos los que participaron fueron interrogados durante toda la noche, le preguntaron 1 y 1000 veces qué fue lo que habían visto. A los días siguientes vino a la base gente que no era de la base, gente que evidentemente era de Buenos Aires, también a interrogarlos. Hubo todo también, como se imaginarán, una investigación o un interrogatorio muy extenso, pero bueno, la orden fue no decir nada. Y como en el caso anterior, la idea de difundir esto es con la esperanza de que surjan nuevos testimonios o testigos, o surja algún documento para que complete los datos sobre lo que ocurrió esa noche. Es curioso lo que cuenta. Aquí hubo un caso en una cárcel de altísima seguridad, estas que aparecen en las películas con un cuerpo de guardia súper armado, donde un objeto volador no identificado la atravesó, incluso se hizo algún disparo. Hoy en día todavía uno de esos protagonistas no se atreve, por miedo a la represalia, a hablar públicamente del tema. Y es más, él cuenta que fueron a verle no solamente personal del ejército español, personal de los cuerpos de seguridad, sino unos personajes pues con acento americano, inglés o extranjero. Evidentemente, que le hicieron muchísimas preguntas. No, él tampoco se atrevía a contarnos toda la historia, yo creo, y a pesar que habían pasado 30 años o más, se le notaba pues ese miedo que ocurre. Hemos escuchado, Carlos, a Miguel, a Eduardo y a Horacio, esos 3 testigos de caso. Muchos más testigos habrán que no han querido contar su historia, ¿verdad? Seguramente, sí. Hay muchos testigos que te cuentan la historia, pero en privado. Algunos ni siquiera te lo permiten grabar, te cuentan la historia para vos, te dicen, mira, a mí me pasó esto, te lo cuento a vos, porque te puede servir, pero no, ni lo difundas, ni digas mi nombre, y ni me grabes nada. O sea, de eso hay un montón. Todos los que estamos en el tema OVNI, investigando, difundiendo el tema OVNI,
seguramente se nos acercó gente que ha tenido experiencias muy fuertes, que uno no puede ni comentarlas porque no, el testigo no ni siquiera permite que se lo grabe, ni siquiera en audio. A mí me ha tocado, te cuento así uno muy rápido, Sí, por también supuesto. con una persona una vez que me contó una historia de encuentro de soldados con estos seres, donde aparentemente hubo intercambio de disparos, ¿está? Literalmente, en una zona de la Patagonia Argentina, o sea, me dijo tal lugar, pero como quédatelo vos, te lo cuento a vos y ni lo digas, o sea, ni me menciones, ni me grabes, ni nada. O sea, de eso hay un montón de casos. Pero bueno, la idea es que de a poquito, cuando uno difunde estos temas, muy de a poquito, esperemos que estas cosas vayan cambiando y que la gente se anime a contar más. Se anime a contar más, se anime a contar su experiencia y que no tenga miedo a las represalias, digamos, ¿no? A veces es difícil hacerlo, lo sé, pero bueno, es bueno que de a poquito la gente se vaya animando. Es difícil y bueno, aquí en España, y lo contamos hace muchos años también, la Rueda del Misterio, un caso de un objeto volador no identificado perseguido por un barco de guerra español durante mucho tiempo. Bueno, el testigo, que yo lo conozco de hace muchos años, poco menos le dijeron que no hablase y se atrevió a hablar pues cuando ya no dependía absolutamente nada del ejército español, por lo cual, y lo contó con esa ganas de querer comunicarlo. Ojalá esos testigos quieran contarlo y quieran comunicar. Carlos, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que ha sido interesantísimo. De verdad que ha sido una reentrada, brutal, como diría mi amigo Enrique de Vicente, espectacular y intensísima. Me gustaría que de nuevo a nuestros oyentes, lo de la Rueda del Misterio, contase tu canal de YouTube, Demonios. Cuenta de nuevo para aquellos que se hayan incorporado a mitad del programa. Tengo un canal en YouTube, como bien decías, para difundir el tema OVNI y los temas de misterio en general, llamado Demonios. Tiene una explicación el nombre también, porque muchos no quieren saber nada con el canal cuando digo que se llama Demonios, porque ya se imaginan lo demoníaco. Sí, lo cuenta en el primer programa, precisamente, pero cuéntalo a favor. Demonios es en homenaje a Carl Sagan, ya que a partir de uno de sus libros, El mundo y sus demonios, Carl Sagan habla de estos temas, como que la ignorancia, porque él oficialmente tenía una visión un poco contraria a todos estos temas, no sé en forma privada, pero por lo menos oficialmente daba esa imagen de que no creía en ovnis, no creía en nada de estas cosas, y que esta ignorancia de la gente, porque de hecho hablaba así, eran los demonios de este mundo, ¿no? La ignorancia de la gente eran los demonios de este mundo. Entonces, irónicamente, y a pesar de su opinión con respecto al tema OVNI y a estos temas, yo admiro a Carl Sagan por todo lo que hacía por la difusión de la astronomía y por todo lo que hizo en el campo de la astronomía. Irónicamente le puse el canal de Demonios no para hablar de la ignorancia de la gente, sino para hablar de esos demonios, como el fenómeno OVNI y demás, que están rondando en nuestro planeta, digamos, en nuestra realidad. Así que eso es por el tema de demonios. Bueno, en el video número 1 lo explico un poquito mejor. Y como te decía, la dirección es youtube.com/demonios. youtube.com/demonios. Y desde ya, gracias por permitirme difundir el canal entre tus escuchas. Nada, el placer es nuestro de poder compartirlo y invitar a los oyentes de que escuchen y vean, sobre todo, ese canal con muchísimos programas. También quiero darle a los oyentes pues los datos de contacto. Ya sabéis que estamos en Facebook como única red social, aunque hay algo en Twitter que es donde se emiten los programas, la red social que es donde nos gusta pues compartir con los oyentes de la Rueda del Misterio. Facebook en la Rueda del Misterio. Simplemente poniéndolo va a aparecer nuestro email, muy fácil, contacto @laruedadelmisterio.es, y el canal de YouTube,
que vais viendo que también se va actualizando, pues también youtube.com, La Rueda del Misterio. Ahí podéis encontrar pues nuevos programas y la verdad, yo esperemos que este año sea el impulso de esos vídeos también. Carlos, solamente me queda darte las gracias y bueno, y como antes hemos hablado en privado, te quiero emplazar públicamente para muchos y más programas, porque ha sido de nuevo un placer este reencuentro. Por supuesto que cuenta conmigo para colaborar en el programa en todo lo que esté a mi alcance. Periódicamente vamos a estar participando, compartiendo casos principalmente, porque a mí, como te decía al principio, me gusta mucho hablar de casos, que es lo que normalmente a la gente le interesa o más les gusta escuchar a la mayoría de la gente, es de casos. Así que vamos a traer varios casos más sobre lo que ocurre con el fenómeno OVNI en Argentina, para ver que es lo mismo que pasa en otros países y en todo el mundo. El fenómeno OVNI es un fenómeno global que se manifiesta casi de una forma similar en todos lados. Un fenómeno similar, universal, si cogemos nuestro planeta, y simplemente darte las gracias. De verdad, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo desde Argentina. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.